Mujer extranjera llamada Ruth. Este pasaje de la historia, esta porción de la escritura a la que nos acercamos ahí en el libro de Ruth, en este día y que vamos a estar meditando en esta semana, nos habla de la inclusión, nos habla de ser aceptados, como esta mujer, no siendo del pueblo del Señor, del pueblo de Israel, es aceptada y es puesta por Dios al interior de su pueblo. De esto vamos a estar hablando y precisamente pensando en la necesidad de ser aceptados, comenta el pastor Randy Freis, uno de los escritores del material que estamos usando de la historia, que él recuerda muy claramente cuando su hijo pues hizo la aplicación en la universidad. Sabemos que en Estados Unidos los jóvenes hacen una aplicación y la universidad les contesta si son aceptados o no son aceptados para ser inscritos, ¿verdad?, para continuar su preparación profesional. Dice que su hijo envió los documentos, las cartas necesarias a la Universidad Baylor, dice, y unas cuantas semanas después le llegó un sobre a nombre de su hijo, cerrado, donde lo único que decía, el sobre cuando lo abrieron era una tarjeta que decía aceptado. Dice, claro, pues toda la familia se llenó de gozo, ¿verdad?, porque su hijo había sido aceptado en la universidad. Dice, a la vuelta de 2 semanas más, recibió un paquete, una pequeña caja, donde venían 2 camisetas, ya con el logotipo de la universidad donde había de ser recibido. Dice, y las camisetas tenían una leyenda que decía, sé de dónde vengo y a dónde voy. Y ya el joven pues sabía, ¿verdad?, hacia dónde iba a dirigirse en sus estudios profesionales. Dice, pero 2 semanas después llegó un sobre, ya no venía a nombre de mi hijo, venía a nombre del papá. Dice, y era la cuenta de la primera, del primer semestre y de la inscripción. Y pues esas cuentas son de por ahí de $20,000. Dice, ser aceptado tiene un alto costo. Y nos vamos a dar cuenta que precisamente en la vida de Ruth, el ser aceptada, el ser parte del pueblo de Dios tiene un costo. Pero esto lo tenemos que trasladar hasta nuestra propia vida. Tú y yo no somos descendencia en sangre ni en carne del pueblo de Israel. Sin embargo, nos reconocemos a nosotros mismos como parte del pueblo de Dios, es decir, esa descendencia espiritual de Abraham, y el que fuésemos aceptados tuvo un alto costo, un alto precio, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a hablar esta semana y en esta hora de la vida de esta mujer y la fe que Dios le dio a la extranjera para ser aceptada en su pueblo. Inclina tus ojos, vamos a orar. Padre, te pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos guíes por medio de tu Espíritu Santo para que al meditar en tu palabra, Señor, podamos tomar la lección, la enseñanza, la reflexión y también, Señor, si así lo tienes a bien, la reprensión, esa llamada de atención a nuestra vida, Padre. Que podamos ver tu gracia, tu amor y el alto precio que has pagado por nuestra inclusión. Y asimismo ver, Señor, que todo entra dentro de tu proyecto, de tu plan perfecto, de tu historia primaria, Señor. Y que en nuestra vida cotidiana, en nuestra historia secundaria, tú estás obrando, tú ya has obrado, Padre, de manera de proveer para nosotros la fe y todo lo necesario, y nos has incluido en tu pueblo. Gracias te damos por ello, Señor. Habla a nuestras vidas en este momento, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 3 observaciones que tenemos que hacer cuando nos acercamos al libro de Ruth, y que espero que todos leamos, ¿verdad?, estos 4 capítulos en esta semana. La primera de ellas es que la historia de Ruth, la historia de Noemí, la historia de su esposo, de sus hijos, de estas 2 mujeres, y de Boaz, personaje que ha de entrar después en la narrativa, se desarrolla precisamente en la época de los jueces. Ya la semana pasada estuvimos aprendiendo acerca de este periodo bíblico, de este periodo de la historia que son los jueces, y veíamos cómo el pueblo de Israel una y otra vez entró en este ciclo en el que por causa de su pecado el Señor enviaba opresión sobre su pueblo para que ellos recapacitaran, reflexionaran, vinieran al arrepentimiento, clamaran a Dios, y entonces el Señor enviaba juez para que fuesen liberados.
Pero después de que el juez moría, ¿qué pasaba? Volvían otra vez a iniciar el ciclo. El pueblo se olvidaba de Dios, se olvidaba de la ley, se olvidaba de los preceptos y venía nuevamente a caer en pecado. Esto se repite al menos en 6 ocasiones en el periodo de los jueces. Dentro de este tiempo, dentro de este periodo de la historia bíblica, es cuando se realiza o se lleva a cabo este llamado de Dios a la vida de Ruth para ser incluida dentro del pueblo de nuestro Dios. Es decir, nada escapa al propósito de Dios y usa aún la maldad, usa aún el pecado, usa aún las circunstancias que rodean las situaciones de la vida para cumplir su propósito. Es decir, no es algo nuevo que Dios elija a alguien que está fuera de su pueblo, en este caso a Ruth, para ser incluida. Es parte del propósito de Dios. Y tan es parte del propósito de Dios que tú y yo, que somos extranjeros al pueblo de Israel, somos parte del pueblo de Dios por la fe que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros y la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. También tenemos que acercarnos al relato y darnos cuenta que precisamente, el relato se desarrolla, aunque básicamente inicia en la tierra de Moab, después el retorno nos ubica precisamente en el lugar de Belén. Este pequeño pueblo, y llamado un pueblo muy pequeño, incluso para ser tomado en cuenta entre los pueblos de Judá, pero que el Señor eligió para que ahí naciera nuestro Señor Jesucristo. Y habían de pasar muchísimos años antes de que ahí naciera nuestro Señor. Pero ya aparece en este relato como el Señor está haciendo algo y ha planeado algo muy especial para la tierra de Belén. Y precisamente en uno de los momentos de la historia de los jueces, en donde el Señor a causa del pecado de su pueblo permite la opresión de alguno de sus enemigos. No sabemos exactamente en cuál de los 6 periodos de los cuales se habla en el libro de los jueces, pero en uno de ellos hay una gran hambruna en medio del pueblo de Israel. Y el Señor usa esta circunstancia para dar inicio a esta historia, a esta porción de la historia, precisamente a través de Noemí y de su esposo Elimelec. ¿Cómo suceden las cosas en esta porción de la historia? Bueno, a través de la hambruna, a través de la reprensión que Dios pone sobre su pueblo, a través de esto que Dios permite para llamar la atención de su pueblo, nos damos cuenta que la necesidad que se presenta en el pueblo genera muchas veces que haya quienes, en lugar de enfrentar, de arrepentirse, de buscar a Dios y de entrar en este ciclo que nos lleva al arrepentimiento y al perdón y a la liberación, prefieren darle la espalda a la situación y huir. Y tenemos que hablar que dentro de las decisiones que toma Elimelec, y seguramente fue Elimelec el que tomó la decisión, porque en el tiempo en el que estamos hablando en la historia bíblica, era el varón de la casa el que tomaba absolutamente todas las decisiones, incluso sin tomar en cuenta siquiera la voz de su mujer. Y Elimelec se levanta quizás un buen día y dice, pues como hay tanta hambre en medio del pueblo en el cual habitamos, es necesario que salgamos de en medio de este pueblo, y decide ir a habitar en medio de los moabitas. Los moabitas, un pueblo pagano, un pueblo idólatra, un pueblo con costumbres totalmente contrarias y aún aborrecibles por Dios y claro por su pueblo, que había ya sido inculcado en que no debía de involucrarse con este tipo de naciones, pero él prefiere evitar el castigo y la reprensión del Señor y ir a buscar suerte, y permítame usar esta palabra, a un lugar totalmente distinto. Y esta reflexión tenemos que hacerlas, hermanos, en nuestras propias vidas. Muchas ocasiones, nuestro error, y cuando hablo de error, tenemos que hablarle por su nombre, nuestro pecado, nos lleva a que el Señor nos ponga en reprensión. Y muchas ocasiones, las situaciones difíciles de nuestra vida son la manera en que Dios está llamándonos al arrepentimiento. No todas, esto tenemos que aclararlo. Pero en algunas ocasiones es la forma en que Dios nos está llamando a cuentas. Y cuando Dios hace esto y nosotros volteamos la espalda y decimos, bueno, como el Señor me está poniendo las cosas difíciles por este camino, entonces voy a agarrar por un camino diferente.
Y hay cristianos, hay creyentes, miembros de años en las iglesias, que lo que prefieren es decir, bueno, como el Señor no está de acuerdo con lo que yo estoy viviendo, entonces voy a vivir fuera de la voluntad de Dios. Y tomamos camino hacia Moab. Tomamos camino hacia el lugar donde ni se adora a Dios, ni se busca agradarle, ni se busca cumplir con su palabra y su voluntad, y no se encuentra o no nos encontramos en medio de la gente del pueblo de Dios. Y no sé si alguna vez habías hecho esta reflexión, pero eso fue lo que hizo Elimelec. Le dio la espalda a lo que el Señor les estaba poniendo como reprensión y prefirió irse a vivir en medio de un pueblo pagano. Y esto tiene y tuvo para Elimelec y para su familia consecuencias y consecuencias muy graves. Yo me acuerdo que alguna vez hace años, hablando precisamente de Ruth, alguien me preguntaba, bueno, ¿y será que a consecuencia de esta huida, el Señor es que manda la muerte a Elimelec y manda la muerte para sus dos hijos? Bueno, no tenemos una respuesta, no podemos decir concretamente sí, así fue, porque desconocemos la mente de Dios. Lo que sí vemos es que suceden situaciones muy fuertes y muy trágicas en medio de esta familia, pero aún en ellas Dios usa esas circunstancias para traer bendición, para incluir a una mujer que no tenía ningún derecho, pero el Señor le hace un llamado para ponerla dentro de su pueblo y dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Pero tendríamos que ver entonces que sí hay consecuencias. No podemos darle la espalda a la reprensión del Señor. No podemos decir, veo que las cosas no están bien en el camino que llevo, veo que el Señor no está allanando mi camino, y cuando hacemos reflexión personal darnos cuenta de que verdaderamente, y el que dice la palabra que el que dice que no tiene pecado, pues es mentiroso, ya pecó, y hace mentiroso a Dios, que es un poco peor. Hay que reflexionar y decir, quizá el Señor está impidiendo mi camino con paz, porque está llamando la atención hacia la reflexión de mi propio pecado. Y en lugar de reflexionar, de arrepentirnos, de clamar al Señor y de buscar liberación, no tomar la idea equivocada de buscar alejarnos de su presencia hacia un lugar pagano. Hay consecuencias, vemos a Elimelec, vemos a sus hijos, Malón y Quelión, en una tierra ajena, vemos a esta mujer, Noemí, teniendo que seguir, ¿verdad?, a su esposo, la vemos sufriendo seguramente por la pérdida de su marido y después de sus dos hijos, y vemos cómo el Señor ha incluido en medio de la familia a estas dos mujeres, Orfa y Ruth. Y a mí me llama la atención porque tanto Orfa como Ruth amaban profundamente a su suegra. Me acordaba cuando estudiaba este capítulo de que hay un predicador, y quizás lo han visto por ahí en la televisión, llamado Dante Gebel, que cómo le echa a las suegras, qué barbaridad. Siempre, no hay predicación en la que no hable en contra hasta de su propia suegra, y siempre de broma, lo hace como parte de una dinámica para llamar la atención de aquellos que están escuchando, pero yo creo que no podría hablar mal de Noemí de ninguna manera. Vemos a Orfa y vemos a Ruth amando profundamente a su suegra. Ellas podrían haberse regresado con su familia, no sabemos si todavía vivirían sus padres, pero seguramente tenían más familiares y no había las costumbres en Moab que había en Israel. Noemí estaba preocupada. Noemí sabía que regresar a su tierra sin marido y sin hijos la condenaba a no poder poseer su tierra. Ella había perdido todos los derechos. Ella no podía llegar a labrar una tierra, no podía levantar una casa, quizás no podría volver a levantar una familia. Ya era una persona mayor. Sabía lo que estaba condenada a hambre, estaba condenada a ser incluso a un lado, ser hecha a un lado de la sociedad del pueblo de Israel de la época. Las costumbres eran de esa manera. Y ella no quiere eso para sus nueras, sabiendo que no hay posibilidades. Si ella, que era israelita, iba a ser tratada de esa manera, ¿cómo serían tratadas dos moabitas? Cuando Dios le había dicho a su pueblo que no cohabitaran y que no tuvieran una relación con ellas. Por eso Noemí está preocupada y les dice, regresen a su tierra, no vengan conmigo. Fíjense cómo el Señor ha tratado con nosotros. Fíjense cómo, y cuando regresa a la tierra dice, no me llame Noemí. ¿Usted sabe qué significa el nombre de Noemí?
Significa mi dulzura. Qué hermoso nombre. Y así es el segundo nombre de mi hija mayor. Y lo pusimos con toda intención. Nos gusta ese nombre, mi dulzura. Noemí significa dulzura, mi dulzura. Pero ella dice, ya no me llamen más Noemí, porque Dios ha puesto su mano sobre de mí de una forma terrible. Dice, llámenme mejor Mara. Y Mara significa amargura, todo lo contrario. Claro que ella se sentía mal. Había sido quitado de delante de ella su marido y sus 2 hijos. Y sabía lo que le esperaba en su regreso. Orfa decide no ir. Y no por pocas intenciones que tuviera. Noemí la convence de que no vaya con ella. Pero Ruth no le interesan razones. Ella dice, me voy contigo porque me voy contigo. Y tu tierra va a ser mi tierra, y tus creencias van a ser las mías, y el Dios que tú adoras va a ser mi Dios. Y aquí empezamos a ver las señales de la fe que Dios está poniendo en esta mujer extranjera. No es que ella haya generado en sí misma fe. El ser humano no puede generar fe por sí mismo. La fe, la palabra nos lo dice de una forma muy clara, es un don de Dios, es un regalo que Dios nos da. El hecho de que estemos aquí, de que seamos parte del pueblo de Dios, de que el Señor nos esté llamando a escuchar su palabra, a congregarnos, es algo que Dios nos está regalando. Es su amor, es su misericordia. No toma en cuenta nuestro pasado, no tomó en cuenta la vida de Ruth, no tomó en cuenta su nacionalidad, no tomó en cuenta que había sido criada en medio de un pueblo pagano, no tomó en cuenta que quizás ella misma había adorado esos dioses paganos del pueblo de Moab. Dios ha decidido que esa mujer extranjera tenga la fe necesaria para ser incluida dentro de su pueblo. Y es lo mismo que el Señor ha hecho contigo y conmigo. Es la gracia de Dios, manifiesta de una forma plena. Y empieza a manifestarse precisamente en esa decisión. Tu Dios va a ser mi Dios, tu pueblo va a ser mi pueblo. Donde tú vayas, yo voy a ir contigo. Y si es necesario, y no están estas palabras, pero las podemos inferir, que tú sufras, yo voy a sufrir juntamente contigo. Y nos damos cuenta que son principios básicos de la comunión en medio del pueblo del Señor. La palabra nos enseña que cuando una parte del pueblo de Dios sufre, todos sufrimos. Cuando una parte del pueblo de Dios se goza, todos nos gozamos. Es esa inclusión que Dios ha hecho en cada uno de nosotros para que seamos parte del pueblo. Y bueno, el Señor lo lleva más allá en Jesucristo para que seamos el cuerpo de Cristo. Así es llamada la iglesia. Ruth, siendo extranjera, viaja de Moab juntamente con Noemí y llegan a la tierra de Israel y específicamente a Belén de Judea. Y ahí va a conocer a este varón llamado Boz, que va a ser, dentro del relato bíblico, el redentor de su causa. Nosotros inmediatamente tomamos esta palabra redentor y la identificamos con nuestro Señor Jesucristo. Sí, Boz va a ser un tipo de Cristo. En la vida de Boz y en lo que Boz hace hacia Ruth, nos vamos a dar cuenta de cómo Dios va a obrar muchos años, muchos siglos después, en nuestro Señor Jesucristo de una forma superlativa, de una forma enorme, para incluirnos a nosotros, a todos los creyentes, y hasta el último día de esta tierra, para ser parte del pueblo de Dios por toda la eternidad. Pero no voy a hablar mucho de Boz porque de eso va a hablar la predicación de esta tarde. ¿Quieres saber de Boz? Venga a las 5 de la tarde a escuchar la predicación porque vamos a hablar de quién es Boz. Este hombre, dueño de tierras, este hombre que no se nos dice si ya tenía hijos, probablemente no, pero era poseedor de tierras. Y este hombre va a tomar una decisión muy difícil. Porque el casarse con Ruth, el tener la redención para ella, como se va a tratar en este libro de Ruth, ponía en riesgo sus propias posesiones, porque al casarse con Ruth, la descendencia que iba a levantar no iba a ser la descendencia de Boz, iba a ser la descendencia del marido muerto de Ruth. Esa era la ley en Israel. Entonces, él estaba poniendo en riesgo sus propias posesiones.
Él estaba poniendo en riesgo su nombre. Sin embargo, no importa. Dios está cumpliendo propósito y va directamente al pensamiento y al corazón de vos y le transforma de tal manera que no piense en lo suyo propio, sino que haga la voluntad que Dios está llevando a cabo a través de la historia de la vida de esta mujer y del sufrimiento de la propia vida y de la familia de Noemí, y ponga todo lo que sea necesario para que el propósito de Dios se cumpla. Y lo vamos a ver también en la vida de nuestro Señor Jesucristo, quien dice la palabra, siendo igual a Dios, no tomó esto como cosa que aferrarse. Él se despojó y lo hizo por ti y por mí. Vemos cómo vos va a respetar la valentía, el carácter de Ruth, y no porque Ruth fuera valiente y tuviera el carácter y la fe en sí misma. Esto va a ser lo que Dios está obrando en su vida, en su corazón, en su pensamiento. Cuando regresamos a nuestra propia historia, y quisiera llevarte al momento en que conociste del Señor. Muchos de nosotros nacimos de padres creyentes, aún así tenemos una historia de encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y si tú conociste al Señor ya siendo joven, adolescente, adulto, o si tienes poco de conocer de Cristo y de su gracia y de su amor que te salva, tienes una historia personal. Cuando podemos reflexionar en ese tiempo, en ese momento, la forma en que la palabra llegó a nuestra vida, en que la palabra vino y nos hizo, dicen algunos predicadores, nos hizo clic, hizo algo. El Espíritu Santo obrando en nuestra vida nos llevó a entender, a aceptar, a tomarlo, a aferrarnos, a tener la fe, a crecer en ello, a empezar a tomar decisiones. Nunca podremos decir es que yo decidí, es que yo quise, es que yo pensé que esto era lo mejor. Es Dios el que está haciendo esto en cada uno de nosotros. Es Dios el que obra en Ruth. Es Dios el que obra en vos. Es Dios el que obra en ti y en mí. El que obró para que hubiese la fe. El que obró para que hubiese el entendimiento. Quien obró para que la palabra creciera en nuestros corazones es el Señor. A través de su Espíritu obrando en nosotros. El corazón más lleno de pecado. El hombre más corrupto sobre la tierra. Cuando ha sido elegido por Dios, su Espíritu Santo le va a transformar y va a poner en él la fe, va a poner en él la esperanza, va a poner en él el entendimiento, y es el Señor obrando en nosotros. Muchas veces no entendemos esto, hermanos, y cuando no lo entendemos se puede generar en cada uno de nosotros, aún en los creyentes, un ego. Es decir, bueno, ahora el Señor me debe más de lo que yo le debo a Él. Y esto no puede ser. El creyente, el Hijo de Dios, siempre tiene que encontrar su deuda con el Señor. Y esa deuda con Dios, porque yo no soy merecedor, porque yo no pude haber venido a Cristo, porque yo no pude tener la fe para acercarme a Él, porque yo no me hubiese arrepentido de mis pecados si no fuera por la obra del Espíritu Santo, porque yo no hubiese cambiado mi pensamiento ni mi estilo de vida, porque no hubiese dejado los dioses paganos a los cuales adoraba, ni la forma y las costumbres del pueblo ajeno al Señor, si no hubiese sido por la gracia redentora de Cristo. Por eso la vida de Ruth tiene mucho que ver con nosotros. Tenemos que ver en Ruth nuestra propia vida, aún siendo ya creyentes. Tenemos que ver en Ruth que nosotros mismos somos extranjeros y que hoy vivimos en Cristo y nuestra vida tiene que ser una vida de gratitud, de entrega a nuestro Dios, de servicio, de adoración con esa gratitud, por el mensaje de paz y de amor que en Cristo hemos recibido cada uno de nosotros. Vos toma una decisión guiada por la voluntad de Dios. Vos toma a Ruth como su esposa. Vos redime completamente la vida de Ruth. Y no porque Ruth puede perfecta. Me atrevería a decir que ni aún Noemí es perfecta. Pero el amor de Dios sí es perfecto. El propósito de Dios sí es perfecto. La elección de Dios es sin equivocaciones. Es Dios el que conduce nuestra vida. Vos
toma la herencia de Noemí, la redime y ahora Ruth es incluida en el pueblo de Dios. Pero más aún, ¿qué honor le da nuestro Dios a esta mujer extranjera, a esta mujer moabita, de ser incluida en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo? Ya habíamos visto antes en la conquista, en el tiempo de la conquista, cómo otra mujer de mala reputación ciertamente, llamada Rahab, también Dios le da la fe, le da la fortaleza, le da ese coraje para defender a los espías, esconderlos y enfrentarse a su propio pueblo, pero obedeciendo la voluntad de Dios en su vida. ¿Qué hace el Señor? La incluye en su pueblo y también es parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. El Señor hace lo mismo con nosotros, hermanos. Tú eres parte del pueblo de Dios por elección, no por merecimientos. Dios ha tomado nuestra vida y la ha transformado y nos incluye de alguna manera, hay que decirlo también en la genealogía, pero posterior, porque nosotros somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. No hay otra forma de ser parte de la familia de Dios. Vamos a darnos cuenta también que Ruth tiene un hijo y ese hijo es llamado Obed y es Obed el abuelo de el rey David. Y qué maravilla lo que Dios está haciendo, cómo Dios obra en medio de las circunstancias, es decir, en medio del pecado de su pueblo, en medio de la reprensión sobre Israel en esta hambruna, en medio del error de Elimelech al huir de la reprensión de Dios, en medio de dos mujeres, y en este caso hay que tomar en cuenta a Ruth, moabitas, paganas, y mueve todas las circunstancias para cumplir su propósito en esta mujer extranjera. Cuando podemos revisar esto y decir, el Señor está haciendo lo mismo, ha hecho lo mismo y lo sigue haciendo en la vida de mi persona y en todos los que ajenos a la vida de nuestro Señor hemos sido llamados a ser parte de su pueblo. Esta mujer va a tener un lugar especial siempre en nuestro recordatorio, no por lo que ella haya hecho, como tampoco Rahab es merecedora de honor por algo que ella haya hecho, sino como un recordatorio de que el amor de Dios es tan grande que nos incluye en su pueblo y que el llamado de Dios, que no es merecido por ninguno de nosotros, es un llamado que mueve a su pueblo a la gratitud. Y en esa gratitud, en esa inclusión, en ese recibir una tarjeta que tiene tu nombre y te dice eres aceptado, en ese ponernos una camiseta que dice sé de dónde vengo y vengo del Pozo Cenagoso, pero también sé a dónde voy, porque el Señor me ha dicho que soy aceptado a un lugar en la presencia de mi Dios por toda la eternidad. Y ciertamente llegó la factura, y esa tenía el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y la pagó con sangre en la cruz del Calvario. ¿Qué nos queda, hermanos? Una vida de gratitud, de servicio, por amor a nuestro Señor. Nunca sentirnos merecedores, sino siempre aceptados e incluidos por el amor de Dios. Cuando salimos a la calle y vivimos nuestras vidas en ese amor, vivimos la historia secundaria en ese amor, en ese convencimiento de que el Señor tiene algo precioso para nosotros que no merecíamos, la gratitud empieza a generar servicio que ni siquiera te imaginas. Ama al Señor sobre todas las cosas y verás las grandes cosas que Dios va a hacer a través de tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu gran amor. No podemos decir más. Gracias, Señor, porque con ese amor con que nos has amado, nos has tomado, Señor, de ese lugar ajeno a ti, ajeno a tu pueblo, ajeno a tu voluntad, de ese lugar, Señor, en el que habíamos sido instruidos fuera de tu amor y de tu gracia. Y por amor simplemente, Señor, nos has incluido, nos has aceptado, nos has puesto, Señor, dentro de tu pueblo, nos has dado un nombre, nos has dado ese apellido, nos has dado, Señor, esa camiseta que podemos ponernos. Y sabemos, Padre, que te ha costado, Señor, entregar a tu Hijo por darnos esa salvación.
Gracias, Padre, porque al revisar la historia de tu palabra podemos darnos cuenta cómo obras. Podemos darnos cuenta, Señor, que tu decisión, que tu propósito se cumple. Podemos darnos cuenta que a pesar de nuestra maldad y aún de nuestra rebeldía, Señor, tu propósito se va a cumplir en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque solamente en el servicio, en la entrega y en dar a este mundo el amor que hemos recibido de ti, podemos ni siquiera pagar, Señor, pero sí responder en gratitud a tu gran amor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Y enséñanos, Padre, en esta semana aún más de la redención que hemos recibido por tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. En su nombre te lo pedimos. Amén.